Vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor, vamos a seguir investigando, seguir estudiando una sección de esta narración que está haciendo el apóstol Juan, donde sabemos que este apóstol comenzó a escribir con un determinado propósito. Estas cosas se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. El propósito es de que crean que Él es quien había de venir. El propósito es de que las personas crean que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor y que se salven. Vamos a ver el capítulo 1, verso 6 al 13 de este pasaje. Mientras tiene ahí, saben que vamos a ver el tema de la luz, ¿no? Porque a la hora de tener, por ejemplo, tener que realizar una cirugía, además de todos los instrumentos quirúrgicos, un elemento vital hay que tener muy buena iluminación. Por eso los quirófanos tienen esas lámparas que uno queda medio ciego cuando va ahí. Pero ¿qué pasa? Es vital. ¿Por qué? Porque no tiene que quedar ningún detalle cuando están abriendo a una persona, ya sea una pierna, lo que sea, o un órgano, tiene que estar todo bien iluminado. Porque entonces toda esa zona, bueno, no tiene que quedar ningún detalle librado al azar, ni nada, bueno, a la suerte, a ver, voy a hacer tía, a ver dónde va. No. Tiene que estar bien iluminado. ¿Por qué? Porque al hacer una intervención quirúrgica, quizás accidentalmente, por no tener una buena vista, se puede dañar otro órgano. Entonces, cuando el médico tiene que meter el escalpelo y tiene que tocar o para a la hora, bueno, de tener que intervenir, tiene que tener excelente iluminación. Y eso es beneficioso donde llega la luz. Es un lugar donde es muy beneficioso y donde es vital. Pero también la luz por ahí no es bien recibida en otro lado. Por ejemplo, en una cueva profunda llena de murciélagos, la luz del sol no entra, no llega, y los murciélagos detestan la luz. Son animales que viven ¿cómo? De noche. Son animales nocturnos, entonces ellos no soportan la luz del sol. Entonces, por eso cuando van a dormir, van a descansar, se retiran a cuevas profundas donde no entra la luz del sol. O sea que la luz no es bienvenida. Entonces, ¿qué pasa? Algunos reciben la luz y otros la rechazan. Los que reciben son iluminados y otros huyen de la luz, así como los murciélagos la detestan, no la soportan. Y asimismo es el efecto que ocurre en este mundo. Un día la verdadera luz vino al mundo. La verdad, la justicia, la santidad, el amor, la gracia caminó entre nosotros, porque Dios se hizo hombre. El punto central de este sermón es la luz vino al mundo. El énfasis es que este mundo en un momento recibió la luz, la verdadera luz, y ahora vamos a ver. Juan está dando este prólogo. ¿Qué quiere decir el prólogo? Está dando como un resumen de todo lo que va a tratar todo el libro. Todo el relato del Evangelio de Juan lo está hablando en estos versículos. Está haciendo la entrada, y sobre esa entrada, este prólogo está demostrando todo lo que va a ser el desarrollo de su tesis. Va a hablar todo el contenido trascendental, el contenido más trascendental del hecho más trascendental en la historia de la creación. Es la historia de Dios hecho hombre. Ese hombre que hizo toda clase de bienes para dejar claro que él no era cualquier persona. Ese hombre fue a la cruz, murió, pero el tercer día volvió a la vida. Conquistó la muerte, derrotó el pecado, venció a Satanás, a todo su ejército, logró rescate de muchos para la gloria de la deidad. El desarrollo del plan de salvación. Y ahí vamos a ir viendo cómo Dios fue obrando, como dando un paso inicial. Vamos a orar. Bendito Dios, oramos para que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos ministres y que seas, Señor, tú hablando, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Todo, Señor Dios mío, lo que perturbe en la mente, en el corazón, que sea callado en este momento y que tu Espíritu Santo nos dé luz para poder entender y comprender estas palabras. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos como la movida inicial. Imagínense un partido de fútbol, el puntapié inicial cuando mueve la pelota. ¿Quién inicia? Dios. Juan está relatando los primeros 5 versículos describiendo el verbo, describiendo que en el principio nos llevó al principio de la historia y no tan solo en el comienzo de la creación, sino más atrás, donde está la deidad, donde está ese ser Dios eterno que subsiste en 3 personas en perfecta comunión y armonía consigo mismo, y después la creación, y relatando que ese verbo es el creador, y que ese verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Pero vemos algo impresionante en esto, porque vemos a Juan que es como que hace un giro, porque viene hablando del verbo, te viene diciendo que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, y después hace un giro como si fuera un volantazo, un abrupto cambio de dirección, describiendo todo desde la eternidad del verbo. El verbo era igual a Dios, pero acá es distinto. Está hablando de un hombre que se llama Juan, un hombre mortal, un hombre común, con una vida limitada en contraste con la eternidad del verbo. Habla de un hombre, la transitoriedad de la vida. Pero este hombre venía con un propósito claro, un propósito definido. Porque dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo, y en realidad ese hubo, la palabra es vino, un hombre. Este hombre enviado, como dice Hendrickson, se presenta al Bautista como un ejemplo de constante resplandor de la luz. Por esta referencia al heraldo del Señor se ve otra vez claramente que el escritor está hablando de la luz, no de la razón o de la conciencia, sino del amor y la verdad de Dios concentrados en Jesucristo. Es decir, se refiere a la luz de la salvación. Cuando habla de la luz no se refiere a la conocimiento e iluminación de conciencia, sino está hablando de la vida y la santidad de Dios. Acuérdense que en el verbo estaba la vida. O sea, la fuente de vida es el verbo. Pero acá está hablando de luz, porque también habla de esa luz que vino. Pero dice, hubo un hombre enviado de Dios. Este es un heraldo, es un comunicador. Alguien que es un precursor de alguien. Por eso le puse el título, el precursor. ¿Qué es un precursor? Alguien que da un anuncio en representación de. Viene a hablar en lugar de. En la antigüedad, el heraldo del rey era alguien enviado que daba el mensaje de parte del rey. Iba a cada pueblo, a cada aldea, iba a cada ciudad y decía, proclamaba y leía el edicto del rey. Él no estaba para discutir, para plantear si les parecía bien. El rey a partir de ahora dice que todos tienen que usar corbata. Punto. No se discute nada. Y se dejaba un cartel clavado. Eso decía el heraldo del rey. Y la gente no se tenía por qué enojar con el heraldo, porque era el mensajero, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre venía también de parte de Dios. Habla del verbo, pero hubo un hombre enviado de Dios. Pero también este hombre, este heraldo de Dios, no apareció por una casualidad, sino también para cumplir el plan de Dios. Y vino por testimonio. ¿Y cómo por testimonio? Y para dar testimonio. La palabra testimonio tiene que ver, la palabra es decir, dar o testificar de algo. Dar fe de algo. Dar verdadera, proclamar algo. Y la palabra griega que es marturio, que es la raíz de nuestra palabra martirio. Es decir, yo testifico esta verdad y aún con mi vida yo dando eso. Pero Juan no apareció de casualidad.
Juan no es una persona que un día se le plantó, bueno, voy a hablar de Dios ahora. Habla de un hombre. Y este hombre, Juan, viene a cumplir una palabra de parte de Dios, una profecía que Dios habló. Y podemos verlo en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 3. Porque, ¿se acuerdan? Así como hablamos de la Trinidad, Dios también iba dejando en profecías, iba dejando como pistas, donde Dios iba hablando, porque tenía que certificarse que aquel que venía a hablar de parte de Dios tenía que legitimarse, y Él cumple esta palabra. Isaías 43 dice: vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad la calzada de la soledad de nuestro Dios. Por eso él más adelante dice: yo soy una voz que clama en el desierto. También podemos ver en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, donde Malaquías termina dando una palabra, pero versos 5 y 6, termina hablando de alguien que vendría. Dice lo siguiente: y aquí yo envío el profeta Elías, y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este profeta que vino no está hablando que literalmente iba a resucitar el profeta Elías y le iba a mandar a Elías. No está hablando de reencarnación, eso no existe. Lo que está hablando es que iba a mandar con el carisma o la unción y la capacidad profética de Elías, con el espíritu. ¿Cómo era Elías? Era un profeta que habló en tiempos muy difíciles de apostasía en Israel. Elías profetizó en tiempos donde estaba el rey Acab y su esposa Jezabel, una reina pagana. Elías tuvo que combatir y defender la fe del Dios de Israel en medio donde el culto general, el más importante de Israel, era el culto a Baal. Israel estaba metido en el paganismo, habían abandonado la fe, cada uno hacía lo que quería. Pero se tuvo que levantar con poder, con ímpetu, con autoridad Elías para hablar y predicar. Y acá proféticamente está hablando de alguien que iba a mandar, habla con el espíritu de Elías, o sea, no con el fantasma de Elías, está hablando con la intensidad, con el corazón y con ese don profético para hablar de parte de Dios. Casualmente este Juan era pariente del Señor. Más que donde se da lugar, más se explica más, o sea, lo toma más la explicación es Lucas. ¿Por qué? Porque este hombre es hijo de un sacerdote, Zacarías, un hombre recto delante de Dios, que temía a Dios, un sacerdote, que él entra un día a ofrecer sacrificio a Dios y lo visita un ángel y le da la profecía que él iba a tener un hijo, se iba a llamar Juan, y este hombre iba a ser grande. Iba a ser el profeta antecesor del Señor. La particularidad, digo, ¿por qué? Porque ya era un hombre mayor de edad, su esposa también, y era estéril. En un momento donde la esterilidad no había tratamientos médicos, como hoy hay. No había, una mujer era estéril, o capaz que era estéril el varón también. La cuestión que no podían tener hijos. Eso era gran carga emocional, porque la palabra de Dios dice que herencia de Dios son los niños, son los hijos. Para un matrimonio en aquella época, no tener hijos era estar casi bajo maldición. Y era digna de toda lástima, conmiseración, porque la familia se perdía, porque la bendición era tener muchos hijos, cosas que la sociedad moderna y toda esta ideología se encargaron de destruir. Entender la bendición de Dios de tener hijos, imagínense la carga que tenía este hombre y la resignación. Ya era un hombre muy mayor, ¿qué iba a tener hijos? Ya está, el reloj biológico ya había pasado, pero Dios tenía en su poder hacer un milagro. Y nació Juan.
De hecho, Juan habla de la Escritura de que cuando se encuentra María, que va a visitar a su parienta Elizabeth, la esposa de Zacarías, cuando la vio a María, dice que el niño que había en su interior, Juan, en el vientre de Elizabeth, es como se regocijó en el espíritu, como que pegó un salto de gozo. Cosa de niños. Y entender esta llenura de Dios. Este hombre que nace por un milagro al Señor, pero que Dios se glorifica a través de ese hombre. Este profeta, aparte, comenzó a profetizar después de 400 años de silencio, donde Dios ya no había hablado más. La última profecía fue la que quedó escrita, que dijo el profeta Malaquías, y de ahí en más 400 años se le llama el silencio intertestamentario, donde Dios ya hizo silencio, nunca más volvió a levantar una voz profética. Pasaron muchas cosas, ¿verdad?, en esos 400 años, pero ya no había palabra del Señor. No era que escaseaba, no había. Hasta que Dios un día, cuando llegó el tiempo determinado y cumplido, como habla Gálatas, en el tiempo determinado el Señor nació Jesús en un hogar en Israel bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, Dios empieza a mover las fichas para cumplir su plan. Nace este hombre Juan. Y es una voz profética después de, ¿sabe lo que era para esa sociedad? 400 años después, escuchar palabra de Dios. Era algo espectacular. Sí, tenían las escrituras, pero el sacerdocio estaba totalmente caído, desviado. Los fariseos, queriendo hacer bien las cosas, se habían distorsionado de tal manera que ya la gente mucho era devota. Imagínense los fariseos, que eran los ejemplos a seguir. Cómo miraban a aquellos que eran personas simples, que eran israelitas, pero que no dedicaban su vida a la escritura, a querer vivir tan piadosamente, dijeron a trabajar, a vivir la vida, creían en el Dios de Israel, pero una nación oprimida, pero cómo los miraban, la forma que ellos los trataban era como, por eso dice que esta gente eran despreciados por ellos, son del vulgo. Les decían, en una forma en hebreo, decían que eran Am Haaretz, o sea, gente de la tierra, gente común, pero en un modo despectivo. Los miraban gente común, no son como nosotros. Estudiamos, que conservamos la ley. Volver a escuchar a alguien que se paraba, aparte del aspecto de Juan, se vestía con pieles, un hombre tenía un cinturón de cuero y se paraba, así dice el Señor, a la orilla del río Jordán. Así dice el Señor. Eso traía vida. Y se denomina el Bautista, porque después lo vamos a ver a él más en plenitud, pero él empieza a llamar a la gente al arrepentimiento. Comienza a llamar a la gente que se arrepienta delante de Dios. ¿Y por qué se bautizaban? Porque era una limpieza ceremonial que estaba en la ley para prepararse para recibir al Señor. Entonces debemos comprender, hermanos, la magnitud que tenía este hombre que apareció, un hombre común y corriente, pero usado por el Señor para traer palabra de Dios, y tenía discípulos que lo seguían. Pero dice, vino por testimonio, de la palabra había testimonio de él, para dar testimonio. O sea, para hablar la verdad. El apóstol está escribiendo en este sentido como obra. ¿Por qué la relevancia? Porque está describiendo en este sentido aquel ser santo, perfecto, el verbo, describiendo al Dios que es un ser trascendente, pero que está lejano, está mostrando, ya que a través de un hombre se está dando el anuncio, que ese Dios lejano, perfecto, aparte, por ejemplo, en teología, donde hablamos y se habla una parte, como Dios es santo, es alguien distinto, se habla de la otredad de Dios. Dios es el otro. Es distinto a toda la creación, no se puede asemejar a nada. Y ese Dios inalcanzable para el ser humano, inalcanzable para la creación, se está haciendo cercano. Ese Dios está por venir. Es lo trascendental de ese Dios, el ser divino, el verbo, el eterno, el creador, el que Dios mismo va a venir.
Y la misión que él tenía, dar testimonio de la luz. Su mensaje era claro, llamar al arrepentimiento, volverse al Dios de Israel, preparando los corazones para la venida de Dios al mundo. Era testificar de Dios. Y la idea es que a través de su mensaje, las personas creyeran en Cristo. Su ministerio con poder, así como Elías tenía ese carisma, pero llamar a la gente al arrepentimiento. Por eso, como dice acá, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz. Dar testimonio de la luz. Dar testimonio a aquel que iba a venir. Por eso dice aquí viene uno más grande que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Siempre tenía claro eso. Él era un precursor. Era alguien que estaba preparando el camino, anunciando el soberano, el Dios, viene. Prepárense. Dejen sus pecados. Arrepiéntanse. El fin no era que crean en Él, que lo sigan a Él y que crean, no, que por medio de Él puedan creer en el objeto correcto, que es Cristo. Él es el agente del mensaje, quien envía el mensaje, pero el mensaje, el objeto a quien deben creer en Cristo, y ese era su cometido. Para eso había nacido. Para eso había vivido en la casa. No nació en la casa de un sacerdote por casualidad. Porque Dios dijo, bueno, voy a bendecir porque soy un Dios bueno. No, todo tiene un propósito, según el designio de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y en el verso 8, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan, ¿por qué? Juan el apóstol, ¿por qué deja claro que Juan el Bautista no era la luz? Era evitar idolatría. Porque inclusive en los tiempos del libro de los Hechos, había personas que todavía seguían a Juan en su doctrina. Es como, bueno, Juan había muerto ya hacía tiempo, Cristo había sido crucificado, había resucitado, pero había gente que por ahí no había tenido contacto con Cristo, porque eran, por decirlo así, seguidores devotos de Juan, y predicaban la ley, pero en un momento le dicen, pero ustedes no predicaban el arrepentimiento de Juan. Y hasta uno de los apóstoles le preguntan en el libro de los Hechos, ¿pero recibieron el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ahí fueron predicados y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero debemos entender claramente, hermanos, de una manera muy clara, para evitar toda idolatría, el apóstol Juan enfatiza que él no era la luz, sino que quizás solamente alguien que reflejaría la luz. Pero Juan el Bautista no era la fuente de vida, es un instrumento para que su testimonio apunte al objeto correcto de fe. Jesucristo, Juan es una antorcha, la palabra de Dios, ahí lo que refleja cuando dice que él no era la luz, la palabra que describe es una antorcha. Es una antorcha que él refleja la luz, pero él necesita el combustible, la unción del Espíritu Santo. Necesita ese combustible, porque si no es un hombre común, pero que tan solo refleja esa luz. En la medida de lo mismo que la iglesia es luz y sal de esta tierra en la medida que refleja la luz del Evangelio, que refleja la luz de Cristo, pero no somos la fuente. La fuente es Cristo. Y así Juan también, él era alguien que reflejaba. Cuando habla de la luz, se refiere a la palabra del Señor. Y cuando la palabra nos dice acá que Jesús era la luz, Él era la luz. La palabra griega tiene que ver con que Él es la fuente. La palabra tiene que ver con fos. Es la palabra, la raíz de fósforo, por ejemplo. Bueno, es la raíz y tiene que ver con que Jesús es la fuente de luz. Él es la luz misma. No la refleja, Él es la luz. Entender también, así como Juan es una antorcha y Jesús es la luz, entender la inferioridad de Él. Y entender en este sentido que Jesús es la luz del mundo. Él no era la luz, sino que para que diese testimonio la luz. Pero dice en el verso 9,
y tomamos ahí, esta luz llega al mundo. La vida llegó al mundo, puse como subtítulo en esto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vemos acá es un camino que está preparando el Verbo, viene a lo que es suyo por derecho propio. Aquella luz no solo es la verdad y la santidad de Dios, son todas sus perfecciones. Y que en esta luz es una fuente de vida, sino que también habla sobre la ceguera de la humanidad, la ceguera que produjo el pecado. Como dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca el Evangelio. Hay una ceguera, por eso habla de viene la luz, porque el mundo estaba ciego. Había destellos de Dios, pero no lo podían ver, no lo podían conocer. Pero esta luz lo alumbra todo. Cuando yo mencioné los ejemplos de la luz en la introducción del quirófano y la luz que por ahí no era bien recibida, en la cueva del murciélago, es esta luz, lo alumbra todo. No existe cueva que no pueda alumbrar. Todo, lo alumbra todo. En las mentes, las conciencias, las personas, en el corazón. Esta luz lo alumbra todo. Y cuando habla de luz, en este sentido, aquella luz verdadera que alumbra todo venía a este mundo. Cuando habla de luz verdadera, dice el diccionario, la palabra alentín nos describe aquello que no solo tiene el nombre y la semejanza, sino que su naturaleza real corresponde a su nombre. El pueblo de Dios había visto reflejo de la luz de la gloria, pero en Jesús se reveló todo, ese resplandor de su gloria. Como habla Hebreos capítulo 1, versículo 3, en el resplandor de la gloria de Dios. En Cristo se vio todo resplandor. Por eso Jesús es la expresión y la revelación máxima. Por eso decimos que Cristo cuando vino, lo veremos la semana que viene, vino a explicar a Dios. Debido a esta realidad, todos los hombres quedan sin excusas, porque Él vino, la luz vino al mundo. Tenían la palabra, bueno, la tenía Israel, otra persona puede decir, bueno, pero aparte Dios dice en la Escritura, por ejemplo Romanos, que Dios se reveló hasta por la naturaleza. Por eso el hombre es inexcusable. No puede decir, no, yo no sabía que no había Dios. Y la luz bajó al mundo y esa luz se iluminó. Por eso queda sin excusas el hombre. Todo hombre es responsable delante de Dios. En su revelación, en la creación, es que es la revelación general. Por eso el hombre no tiene excusa. Desgraciadamente el pecador rechaza la luz. Y Él vino a alumbrar a todo hombre, no solo en la nación de Israel, sino que esto muestra la universalidad del Evangelio. Y la iluminación no es universalismo, no es salvación para todos, indiscriminadamente, sino que todos recibieron el testimonio de Dios. Muchos pueden decir, claro, vino a iluminar a todos, por eso somos todos hijos de Dios. Quédate tranquilo, como decía el ya fallecido Papa de la Iglesia Católica, le decía a un ateo, no importa, nos vamos a ver allá, en el infierno será. No importa que sea, todo camino va para buscar a Dios. Él decía como si fuera, todos son el mismo camino, hablando en distintos idiomas para buscar a Dios. Lo mismo era ser un budista, espiritista, satanista, ser cristiano, no importaba. Eso es universalismo, eso es directamente antibíblico y ahora la misma Biblia va a refutar eso. Vino a alumbrar a todos. Esta realidad que es el creador, vino a ver su creación. Esta realidad todos los hombres han recibido testimonio del Evangelio. El creador viene a su creación. Ese Dios que es lejano se hace cercano y viniendo, acercándose, ahora viene como a su mundo. Todas las cosas fueron por Él hechas. El mundo, dice, en el mundo estaba. Ahora tenemos que ver qué significa mundo. Viene de la palabra cosmos, con K. Y eso tiene la idea en el griego de como un todo ordenado. Muchas veces puede significar
la Tierra, el planeta Tierra, el mundo, puede significar a la raza humana o también como un sistema pecaminoso y caído donde gobierna Satanás. Es en todo ordenado. De ahí es la raíz de la palabra cosmético. Viene de adornar, arreglar, sostenido. Esa palabra cosmos. Es entender que Dios muestra su gracia alumbrando a todos los hombres. Y este es el sentido que el apóstol está pensando en que en un sistema gobernado por Satanás, un sistema caído, gobernado por el pecado. Por eso en el capítulo 3, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, no está hablando que ama al planeta Tierra con todos los animales, sí en un aspecto, en el amor general que Dios tiene en su buena disposición para su creación. Claro que ama la creación que Él hizo, que está bajo pecado. Pero lo que está hablando de un sistema que Dios envió a su Hijo al mundo, a un sistema corrupto, caído y enemigo de Dios, aún amándolo, lo mandó en este mundo que era hostil y que lo iba a matar. Pero venía para eso. Esto es lo que está en la mente del autor, del apóstol Juan. Dios muestra su gracia alumbrando a todos los hombres. Y en este mundo caído, Él vino a acercarse. Entendemos que este mundo no lo conoció, pero aunque hoy no lo conozcan algunos y lo rechazan y lo siguen rechazando, un día, como dice Filipenses 2, 9 al 11, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo lo que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mundo no lo conoció, estaba en el mundo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Él es creador, el mundo, todo cómo fue creado, pero este mundo no lo conoció, lo rechazó. Pero un día tendrán que reconocer a la fuerza, bajo cohesión, bajo la autoridad del Rey soberano, deberán confesar a una regañadientes, pero de rodillas, y antes de ser arrojado al infierno, de que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Vemos acá, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. A lo suyo, ¿qué era lo suyo? Primeramente, Dios había elegido ¿a qué? A la nación de Israel para mostrar su gloria primeramente en esta tierra. Eligió a la nación de Israel. Y Dios le dijo, yo lo exigí a ustedes, pero no porque ustedes eran los más grandes y más poderosos. Fíjense que Dios en esa época, cuando elige llamar a Abraham, era un hombre pagano de la ciudad de Ur de los Caldeos, lo hace cruzar el río Éufrates y decide fundar una nueva familia a través de Abraham y Sara, y a través de Isaac comienza la descendencia donde después nacería Cristo. Y Dios le dio su ley en la época, después de los 400 años de esclavitud, les da su ley y los escoge como nación, pero no porque hayan sido la nación más poderosa. Podría haber elegido en esa época a Egipto. Era la superpotencia mundial en esa época en el mundo conocido. Podría haberse plantado eligiendo a los hititas, otro imperio muy poderoso, rival de Egipto. Estamos hablando del 1400, casi 2000 años antes de Cristo, 1800 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de una época donde Roma ni existía. O sea, no eligió las potencias grandes, eligió una comunidad de pastores de cabras, de ovejas, porque Dios muestra su poder. Dios siempre deja en claro que no es con la fuerza humana, era para dejar bien claro que era su gloria, no la gloria de los hombres, de la potencia de los hombres, sino su gloria. A lo suyo vino, la nación de Israel contaba con los pactos, contaba con la ley. ¿Cuál era la función de Israel? Era mostrar a Dios. En aquel momento no era como nosotros la iglesia, salgan y lleven la luz, sino que ellos tenían que resplandecer como nación. Dios puso a Israel en ese lugar estratégico que era el paso obligado
para ir hacia Egipto y de ahí al África, y de Egipto al África para ir a Asia, y de ahí también a Europa. Era un paso estratégico donde la nación de Israel tenía el deber de mostrar a Dios. Ellos tenían que vivir como una nación de sacerdotes y gente santa, porque Dios es santo. Aún así no lo hicieron, pero esa era la visión de Dios. Ahora, ¿qué decimos con esto? Ellos contaban con todo esto. Fue la nación escogida por Dios para mostrarse al mundo. Pero los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo aceptaron, no lo quisieron. Lo mataron. El celo y el odio contra él. Y no lo conocieron. Hay algunas discusiones rabínicas que dicen que, bueno, quizá en ese tiempo exacto donde vino Jesús, tendría que haber venido el Mesías, pero por alguna razón que no entendemos, no vinieron. Discuten ellos. Sí vino, nada más que ustedes lo rechazaron. Lo mataron. Pero todo según el plan. Porque Jesús había venido a eso. La cruz no es una casualidad para Jesús. Era el plan. Pero a través de ellos se manifestaría la salvación. Sin embargo, lo rechazaron. Estuvo con ellos, pero ellos no lo recibieron. Esa luz no solo alumbra desde afuera, sino que irrumpe en la creación. Estaba en el mundo. Y vemos la gracia soberana. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si dejamos la lectura ahí, ¿qué nos da la idea? Que hubo gente que en su propio poder y libertad decidió escoger a Jesús y otros lo rechazaron. Entonces nosotros podemos decir, ve, que ahí el hombre tiene poder y decisión, y escuchar cosas como, por ejemplo, algunos representantes evangélicos más renombrados. Dios está atado a nuestras decisiones. Dios es tan caballero que respeta nuestra decisión. Dios no puede hacer nada si nosotros no le damos permiso. ¿Qué? ¿Qué Biblia leyeron? Dios es soberano y no necesita nuestro permiso. Ay, no, para la salvación yo le tengo que pedir y darle lugar en mi corazón, porque Dios es caballeroso. Como dice Apocalipsis, Jesús está a la puerta y dice, bueno, si abriere la puerta, yo entraré y él cenará conmigo y yo con él. Ahí no le está hablando a un inconverso, le está hablando a una iglesia que había dejado a Jesús afuera. Una iglesia se había olvidado de Cristo. Pero en los inconversos, Jesús no es el caballero de armadura brillante que viene a pedirte, por favor y permiso si me das lugar para salvarme. Es como un escuadrón de SWAT que viene y rompe la puerta y te hace libre. El creyente que recibe la salvación, ahí vemos la gracia soberana, los creyentes que reciben la salvación, a simple vista uno deja esa lectura, parecía que una decisión personal, pero esta fe proviene del favor divino. La palabra más, esa palabra, esto es que aunque el mundo rechazaba de que odia a Dios, de manera alguna y de ninguna manera van a poder frustrar el plan de Dios. Sigue el hilo del pensamiento. Vino a lo suyo, a los suyos no recibieron. Más a los que creyeron. O sea, por más que todos odien, ninguno va a frustrar los planes de Dios. Ninguno. Nada. Aunque haya odio o rechazo, el plan de Dios no para. Él vino a salvar a quien quiso hacerlo aún desde la fundación del mundo. ¿Quién lo amplía eso? Bueno, vamos a Efesios, capítulo 1, verso 4. Este realmente es un poema para la iglesia. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En el verso 5, según dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay decisión divina, ahí no está el ser humano interviniendo. Dice a más, dice aquellos que recibieron. Es más que una experiencia intelectual,
La palabra recibieron tiene que ver como en agarrarse, tomar algo con fuerza, aferrarse a algo. Esto es el Evangelio. Es aceptar la verdad del Evangelio, dice los que creen. Y esta es una gracia que nos faculta a creer. Es aceptar la verdad del Evangelio. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia habéis sido salvos, para que nadie se gloríe. Toda la gloria en la salvación es de Dios de punta a punta. Y dice, los que creen en su nombre. No está diciendo fe en la fe. No, yo creo o creo no, es en su nombre. Esto es aceptar la totalidad de la persona de Cristo. Todo lo que es y lo que hace como el Señor, que esto es imposible separar su deidad de su humanidad. Haciendo esto, Dios otorga autoridad de ser llamados hijos de Dios, o como dice el apóstol Pedro, ustedes ahora son nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido. Hemos sido llamados para predicar la virtud de aquel que nos sacó las tinieblas al reino de su amado Hijo, o a su luz admirable. Creer en su nombre, en el nombre de Cristo. Por eso la confesión de fe primitiva que estaba en la iglesia es, si crees que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque el que cree en el corazón, ¿qué dice? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tu boca manifiesta lo que tu corazón cree. Y decir que Jesús es el Señor es un título divino, es decir, Jesús es Dios. Y esta luz irrumpió. Por eso tenemos el derecho, la autoridad y la potestad de ser llamados hijos de Dios, no otros. Los que no creen en Cristo, los que no creen en Jesús, no creen en Jesús como Dios y como hombre, que no creen en la obra de redención, no son hijos de Dios. Aquí en el mundo hay dos religiones. Una, la religión de las obras. Ponle el nombre que quieras, que es el esfuerzo del ser humano. Y la otra es la religión de gracia, que es el cristianismo verdadero y bíblico. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo era? Dice que lo que aceptaron y lo recibieron, pero hay que seguir más adelante y ahí comienza una realidad. La luz que irrumpió en la creación hizo posible esta salvación, y que es la acción de Dios. El pecador que está ciego, muerto en pecados y delitos, ajeno a Dios, es llamado a la vida eterna por el Evangelio. Dios obra en su interior dándole nueva vida. La salvación es un milagro de Dios, es un regalo, ya que Dios produce el nuevo nacimiento, la regeneración. Este pasaje demuestra que el ser humano no gobierna o ata a Dios dentro de un argumento de ese falso libre albedrío. Porque el hombre su voluntad está atada a su vida de pecado. Claro que el ser humano no perdió la voluntad. El ser humano es un ser con voluntad. El problema es que la voluntad está esclavizada a nuestra naturaleza, y la naturaleza del ser humano está muerta en delitos y pecados. Lo que se va a elegir sería entre un pecado menor y un pecado mayor, o entre un mal menor y un mal mayor. Va a elegir eso. Siempre el ser humano tiene la capacidad de elegir. El problema no es de capacidad, sino el problema del hombre es moral. Está ciego, no puede elegir a Dios por motus propio. Porque no lo ve, porque está ciego, está muerto. Su voluntad está cautiva, como ese libro maravilloso, cortito, que es como un folleto. Se llama La cautividad de la voluntad de Martín Lutero. Y hay otro libro precioso también, que lo escribió Jonathan Edwards en el siglo XVIII, La libertad de la voluntad. Tratan la misma tesis de distintos puntos de vista. Es decir, la voluntad, siempre le hago esta respuesta. ¿A alguno le gusta el helado? ¿Cuál es el helado que más te gusta, que dejas cualquiera? ¿De qué sabor? Vamos a ponerle, a mí no me gusta, pero el de chocolate. Y la persona te dice, bueno, yo cualquier helado me pones todo, pero yo voy al de chocolate. Vas a elegir lo que tu naturaleza te dice y te vas a sentir bien.
Pero uno va a elegir otra cosa. Bueno, Dios es otra cosa. Como daba el ejemplo el pastor Sujel Michelén, el ejemplo del buitre y de la paloma. Naturalmente y por naturaleza, si uno pone un plato con alpiste y carroña, por naturaleza la paloma, ¿qué va a comer? Alpiste. Por naturaleza, no va a comer la carroña. Ahora, el buitre, por naturaleza, ¿qué es lo que va a comer? El cadáver, la carroña, porque son animales carroñeros. Por naturaleza, no va a comer alpiste, busca comer la carroña. Es su naturaleza que lo dicta. Por eso va a desear eso. La historia en los creyentes es que cambia sus naturalezas. En el nuevo nacimiento, esa regeneración que Dios da para tener esa fe, buscar a Dios, es el cambio de afecto, el cambio de corazones, la liberación del pecado, donde la gracia infunde vida en el creyente, y ese buitre que tiene su naturaleza palomizada, por naturaleza nueva, va a comer el piste y no la carroña. Esa es la vida del creyente. La voluntad está cautiva del pecado, su naturaleza. Si Dios no actúa, el hombre está perdido. Da enunciados negativos también, porque no es engendrado de sangre. ¿Y qué tiene que ver la sangre? No, parecen transfusiones. No, de sangre quiere decir de etnia. Porque Israel en ese momento, ¿qué pensaba? Que ellos eran salvos, ¿por qué? Por ser israelitas de nacimiento, porque eran descendientes del padre de la fe, que era Abraham. Y muchos decían, nosotros, por eso le decían a Jesús, nosotros somos descendentes de Abraham, por eso tenemos salvación. Y dicen, no, están errados, no es por salvación. Pablo lo habla en Gálatas capítulo 3, del 7 al 10. Los que son hijos de Abraham son los hijos de la fe de Abraham, no por ser descendientes sanguíneos de él, sino que la fe es aquellos que creen en la fe de Abraham. Por ende, Abraham creyó a Dios, dice capítulo 12 de Génesis, creyó a Abraham, en el verso 6, y le fue contado por justicia. Abraham creyó, no obró, le creyó a Dios, y esa misma fe es basada en los cristianos que creemos en Cristo, y por eso somos hijos de Abraham en la fe. Y tenemos salvación por haber creído en Cristo, no por ser descendientes étnicos de Israel. Y hoy en día ningún israelita, por más descendiente cercano y directo a Abraham, que nunca haya tenido ninguna revelación, que desde Abraham hasta el día de hoy su familia sean israelitas, semitas, puros, si no cree en el Evangelio de Jesucristo, si no cree en Cristo como Señor y Salvador, se va al infierno, perdido, muerto en sus delitos y pecados, porque ha rechazado al Salvador del mundo. Es al que Abraham creyó. También habla por voluntad de carne. ¿Qué quiere decir? El moralismo. Mucha gente cree que yo me voy a salvar porque soy buena gente. Yo ayudo, yo le doy de comer al necesitado, yo trato de ser mejor persona, trato bien a todos, honro a mis padres. Está perfecto, pero eso no te salva. El moralismo no te salva. En ninguna manera. Solamente arrepintiéndote de tus pecados, de tu orgullo que te tiene atado en ese moralismo, para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es el cambio que el Evangelio hace en tu vida. Y habla de varón. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué quiere decir en este sentido? Sistemas construidos es por capacidad mental y construir un sistema para tratar de salvarse a sí mismo. Religiones. No hay voluntad de varón que pueda acercarte a Dios. Y dice, sino de Dios. O sea que la salvación es una obra extraordinaria de la gracia y misericordia divina. Sin el poder de Dios que Dios otorga, no recibimos la luz de la gracia ni la salvación. Es literalmente imposible para el hombre caído restaurarse a sí mismo. Toda la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es regalo del Dios viviente que se mostró en el Hijo y nos confirma por su Espíritu Santo. Entendamos, hermanos, la luz invadió el mundo. Y hay distintas reacciones, gente que lo rechaza y los que lo abrazan es porque Dios ha iluminado su vida. Hermanos, la gracia se manifestó, no es que vos te acerques de Dios, que Dios se acercó a nosotros, en Cristo.
y nos aplica. El llamado de Juan es igual para nosotros. Debemos testificar del Evangelio a todos. Dios es quien salva. ¿Estás siendo intencional para evangelizar? ¿Estás dando testimonio de la luz? Si tu respuesta es no, te digo, Dios te puso en la vida eterna para que en esta vida testifiques de Él. Esto también es adoración y es nuestra responsabilidad. No es mostrarte en superior moralmente, como decía uno, no es que vos te mostres, yo soy mejor que vos, porque yo ahora soy creyente y soy mejor que vos. Vos sos un pecador, y si no te arrepentís, no. La actitud del creyente es un mendigo diciéndole a otro mendigo donde hay pan. No te creas que sos mejor porque hoy estás acá sentado. Dios te rescató de la misma masa pecadora, contaminada, del mismo barro. Dios metió la mano en el barro y te sacó. Y hoy tu función, así como Juan, es dar testimonio de la luz, es reflejar. Por eso Pablo dice, ustedes deben resplandecer como luminares en el cielo oscuro. Este mundo está en tinieblas. Nosotros somos luz y sal de la tierra porque reflejamos la luz de Cristo. Si Dios vino al mundo sabiendo que lo rechazarían, nosotros también tenemos que imitarlo. Dejar el miedo, el orgullo. ¿Qué te frena? ¿Qué opinión te importa? ¿La de los hombres o la de Dios? Para pensar. Porque aún en el mundo sabía que lo rechazaría, pero igual Dios vino al mundo. Por esta salvación tan grande debemos ser agradecidos al Señor. No la merecíamos. Y para ser justificado, Cristo derramó su sangre para que fuésemos declarados inocentes y justos por los méritos de Cristo. Cultivemos una vida de adoración agradecida por tanto amor. Porque a veces nos puede agarrar el fastidio y decir, ¿para qué tanto? Cuidado, que no se endurezca tu corazón faltando agradecimiento a Dios. Porque Él hizo todo. A veces se nos cruza pasando el tiempo, que bueno, yo siempre estuve bien y ahora vivo así, de acuerdo a la voluntad de Dios. No hiciste nada. Así sea que te hayas criado en la iglesia, fue la gracia de obrando en tu vida. Cuidado que se endurezca tu corazón siendo desagradecido. Y ahí empezamos a buscar. ¿Y por qué me pasa esto? Y me pasa esto. Mira aquel cómo se porta. Mira ya, se desarrolla un espíritu crítico o hipercrítico con otros y hasta criticando a Dios también. ¿Cómo se mata eso? ¿Cómo podemos vivir y experimentar siendo agradecidos en todo tiempo? Por eso Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable. Solo en Cristo y salvación. Ni tu moral, tu conducta recta ante los ojos de los demás o tu vida religiosa te va a salvar. Solo la fe en Cristo te podrá rescatar. Si hoy rechazás, solo hay una horrenda expectación de juicio. La condena ya está promulgada y se ejecutará sentencia. Un día, puede ser hoy, quizás sea llamado ante el tribunal de Dios. Y si Cristo no es tu Señor y Salvador, estarás enfrentando la ira justa y santa de Dios. Solo en Cristo hay escapatoria. Ven a Él en arrepentimiento y fe. En Dios hay gracia, hay misericordia, hay amor para perdonar todos tus pecados y darte salvación y vida eterna. No dejes pasar el día. Rinde tu vida a Cristo. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú seas bendiciendo a tu pueblo, seas glorificándote, Señor, en medio de tu iglesia. Que tú nos ayudes, Señor, a entender que la luz vino al mundo. Que tú un día habitaste con nosotros, Señor. Y que esto no fue por fuerza nuestra, no fue por nuestras capacidades humanas. Esto tira por el piso cualquier gloria humana o intento de autojustificación. Porque lo que hemos sido rescatados no fue, Señor, engendrado de sangre, no fue, Señor Dios mío, engendrado, Señor, por hombre, ni voluntad de varón, ni de carne, sino de parte tuya, de Dios. Porque tú iluminaste nuestros ojos y nos diste nueva vida. Por eso, Señor, en esta hora, oro para que bendigas a tu iglesia y que podamos tener esta convicción y confiar en el poder de tu Espíritu Santo para levantarnos y dar testimonio de la luz. Gracias, Señor, porque tú pronto vienes. Oramos a ti en el nombre bendito de Jesús.
Amén.